entonces, Federico, me preguntabas qué es el transporte máximo. Yo te decía que algo estuvimos, o en realidad estuvimos hablando de eso ayer. ¿Alguien se anima a decir qué es el transporte máximo tubular? Lo que yo les decía, cuando hablamos de transporte máximo tubular, quiere decir que es alguna sustancia que se ha filtrado y que la tengo en el túbulo y se tiene que reabsorber, o puede ser alguna sustancia que se secrete, digamos, las sustancias que se secretan también podemos asignarle un transporte máximo. ¿Qué sería el transporte máximo tubular? No es el límite de la sustancia que se transporta y de partir de ahí se saturan los transportadores. Claro, exactamente. Normalmente una sustancia que tiene un transporte máximo es una sustancia que se reabsorbe o se secreta a través de algún tipo de transporte. Y ese transporte llega a un punto donde se satura y ya no es más capaz de transportar más sustancia. Es decir, están todos los transportadores funcionando y de ese modo ese túbulo no puede mover más sustancia. O reabsorberla, es decir, moverla desde la luz al intersticio de los vasos sanguíneos, o en el sentido inverso, secretarla, también podríamos hablar. Normalmente, nosotros hablamos, por ejemplo, damos el ejemplo de la glucosa, el transporte máximo de glucosa, que estuvimos hablando casualmente ayer, que eran, cuando hablamos de transporte máximo, estamos hablando de cuántos miligramos por minuto el riñón puede reabsorber o secretar, ¿no es cierto? Para el caso de la glucosa, que se filtra y luego se reabsorbe, dijimos que el transporte máximo eran aproximadamente 325 miligramos por minuto. Entonces, si decimos que son 325 miligramos por minuto, quiere decir que el riñón es capaz de reabsorber como máximo 325 miligramos en un minuto. Si la carga tubular, es decir, si la glucosa que llega por minuto al túbulo contorneo proximal es mayor a eso, ahí ya comienza a filtrarse, porque se superó el transporte máximo, es decir, le está llegando más cantidad de glucosa que la que realmente el riñón puede reabsorber. ¿Entiende? Y eso habíamos dado el ejemplo de un animal diabético en el cual normalmente la glucemia se incrementa, ¿no es cierto?, más allá de ciertos límites. En realidad ese límite, ¿se acuerdan que lo definimos como el umbral? Cuando se supera el umbral, que es concentración plasmática de glucosa, cuando se supera el umbral comienza a aparecer glucosa en la orina. Por debajo del valor umbral, que dijimos que era alrededor de 180, 200 miligramos por decilitro de plasma, cuando se supera ese umbral comienza a aparecer glucosa. Quiere decir que cuando superamos el umbral, quiere decir que hemos superado el transporte máximo, ¿no es cierto? ¿Se entiende el concepto del transporte máximo? ¿Tienen alguna otra duda respecto a esos conceptos en realidad sería transporte máximo, carga tubular o carga filtrada, el umbral, transporte máximo, eso estuvimos hablando ayer de esos conceptos. Y lo damos, en general lo hablamos para la glucosa, pero podríamos hablar para cualquier otro, por ejemplo, para los aminoácidos, que también se reabsorben en el túbulo contorneo proximal, también tendríamos un transporte máximo, ¿no es cierto? Pasa que con los aminoácidos en general no hay ningún tipo de problema, pero para el caso de la glucosa sí, ¿no es cierto? Porque en los animales diabéticos lo que sucede es eso. Empieza a aparecer glucosa en la orina porque justamente se ha superado el umbral renal para esta molécula, para la glucosa. ¿Lo entienden o quieren reverlo eso? ¿Seguimos? ¿La fe del transporte máximo?
Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces ahora hablamos ayer algo de vasopresina, que estaba relacionada con la reabsorción de agua, las partes distales de la nefrona. Acá hay la pregunta P que describa la reabsorción de glucosa, eso también lo estuvimos viendo, los tipos de transporte, dijimos que era un transporte activo secundario, un cotransporte con sodio, en realidad. Y pregunta cuál es el umbral renal y el transporte máximo para esta macromolécula. Estuvimos hablando también de eso. Habla del péptido natriurético atrial, que esa la vamos a dejar para dentro de un rato. Y después habla del mecanismo de contracorriente. Podríamos hablar un poco acerca del mecanismo de contracorriente. Dice cuál es la importancia del mismo y cómo se lleva a cabo. Y después ya habla que describa qué es el aclaramiento o depuración renal, que sería el clearance, que dice que permite valorar los siguientes aclaramientos: inulina, creatinina para aminohipúrico y glucosa. Entonces después veríamos lo que serían los clearance. A ver, algo habíamos comenzado a hablar ayer del mecanismo de contracorriente. A ver si retomamos eso. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quisiera decir algo acerca del mecanismo de contracorriente? Agustina Vallejos. Agustina, ¿estás? No me conecté ayer, así que no. ¿Y No por, sé. por dónde andas en Riñón? A ver. Y me quedé en unas preguntas anteriores a las que vieron ayer, así que ahora estaba a la mañana retomé un poco. ¿Y qué dificultad? ¿Vas entendiendo, Riñón, o tenés...? Sí, pero, o sea, voy despacio, digamos. Bueno. Yo hago resúmenes, entonces me estoy tardando un poco ahí. Bueno. ¿Y de el contracorriente no alcanzaste? A ver, ¿sabes para qué o qué es el mecanismo? ¿Has visto algo? No podrías decir nada. ¿O tenés alguna cosa te suena o no? Pero me acuerdo que tenía que tener en cuenta la osmolaridad y o sea, se lleva a cabo dentro de las asas de Henle, ¿no? En la descendente y en la ascendente. Sí. No me acuerdo bien los valores, pero me acuerdo que iniciaba en la asa de Henle descendente y la osmolaridad iba disminuyendo, y cuando volvía a la asa ascendente, la osmolaridad se equilibraba, digamos. ¿No irá aumentando la osmolaridad más que disminuyendo? Ah, claro, aumentaba y luego se equilibraba. Sí. Pero bueno, no me acuerdo bien sobre ese mecanismo. Bien. ¿Alguien más podría decir algo o no? Carolina Funes. Profe, yo me salí, Sí. lo último que le mandé un mensaje ayer, podía Ujú. subir el video, porque no, realmente a mí o sea, no entendí nada. Se me desconectaba, se trababa mucho, no sé si era usted o era mi conexión, supongo que era la mía. No, en la mía también estos últimos días han dado medio lenta. ¿Y por No, pero a mí dónde? se me trababa hasta cuando hablaban los chicos. Ajá.
¿Por dónde andás? ¿Cómo andás con riñón, digamos? ¿Cómo lo venís llevando? Porque me preocupa un poco porque por ahí los veo. Yo, ¿Eh? yo personalmente, yo personalmente vengo haciendo resúmenes y vengo tratándolo de entender, pero me cuesta. Ujú. Me cuesta, pero bueno, voy a tratar de llegar con todo. Y no, eso. ¿Y el mecanismo de contracorriente, pudiste ver algo? ¿O para qué sirve? ¿Tenés idea para qué sirve ese mecanismo de contracorriente? Que quizás también es más que cómo No, funciona. no, tengo acá en el libro, había apuntado un poco de que se usa para comprender el mecanismo por el que se genera la hipertonicidad. ¿Hipertonicidad a dónde? En el libro de Sacristán, ¿Pero en qué parte busqué del sistema. riñón se genera hipertonicidad? No, no hay ni idea porque todavía no lo veo bien. Claro. Bueno, entonces acá les compartí, ¿están viendo la imagen esta del Sí. riñón violeta? Bueno, esto es lo que sucedería en el riñón, ¿no es cierto? Tenemos en la corteza, fíjense que en la corteza en estos valores son miliosmoles por litro. Fíjense que en la corteza renal, en cualquier parte de la corteza, yo tengo 300 miliosmoles por litro. Esta es la osmolaridad normal para todo el medio interno. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era alrededor de 280, 300 miliosmoles por litro? O sea que la corteza tiene la misma osmolaridad que vimos para todos los líquidos extracelulares, ¿no es cierto? Para el medio interno del animal. Pero a medida que nos vamos metiendo en la médula externa ya empieza esa osmolaridad a subir y sigue subiendo gradualmente a medida que yo me voy profundizando en la médula hasta llegar a la última parte, que fíjense, ya muy cerquita de los cálices menores, fíjense que llega hasta, esto es en el caso de los humanos, llega a 1200 miliosmoles por litro, ¿no es cierto? O sea que nosotros hablamos que en el riñón hay una hiperosmolaridad o hipertonicidad de la médula renal. ¿Está claro? El mecanismo de contracorriente es el responsable de generar esta hiperosmolaridad medular. Después y la pregunta quizás más importante que tendríamos que hacernos es ¿para qué sirve? ¿Para qué existe esta médula hiperosmolar? ¿Se imaginen que esto es 1200 es una osmolaridad sumamente alta, ¿no es cierto? Comparado con los 300 miliosmoles que tienen todos los líquidos tisulares, es muy alta. En el caso de los humanos, en los animales, en algunos animales domésticos, les decía ayer, en el perro puede llegar a 2000, 2500. Y hay animales incluso que viven en zonas desérticas que tienen osmolaridades medulares más elevadas todavía. Entonces, bueno, antes de pasar al mecanismo a través del cual se genera esta hiperosmolaridad, me gustaría, y creo yo que en parte es más importante que lo sepan, es qué importancia fisiológica tiene que exista esta médula que es hiperosmolar. ¿Para qué sirve, básicamente? Profe, para que la nefrona pueda concentrar la orina Bien, ¿y de qué manera lo haría? a través de las bombas iónicas. En realidad no hacen falta bombas, porque, digamos, vos cómo concentrás la orina, en realidad. ¿Cómo Sacándole el agua. Sacándole Sí, agua. exacto, para Exactamente. la O sea que no filtración te de agua. hacen falta bombas iónicas. En realidad, es solamente le tenés que sacar agua y que no pasen los solutos. Ahora, ¿cómo haces para que salga el agua? Digamos, para que el agua se mueva por ósmosis.
Y por la diferencia de presión. La diferencia, claro, exactamente. Entonces, fíjense, acá yo tengo una nefrona, en realidad hay muchísimas, ¿no? Pero en este caso esta nefrona, evidentemente que hay muchas más, va a estar drenando en este túbulo colector, ¿no es cierto? Y fíjense que el túbulo colector transcurre al llegar a donde desemboca, en los cálices menores, transcurre a través de toda la médula, o sea que está pasando por todo este medio en el cual el intersticio es hiperosmolar, ¿no es cierto? Porque fíjense, lo están viendo acá, está expuesta, o sea, por fuera de las células estas epiteliales, tengo un medio que va siendo, a medida que me voy profundizando en la médula, cada vez más hiperosmolar. Entonces, lo que les decía ayer, este túbulo colector normalmente es impermeable al agua. ¿Qué tiene que suceder para que sea permeable al agua? ¿Qué hormona tiene que estar circulando? La diurética. La antidiurética, la ADH. Entonces, lo que hace la ADH es transformar este túbulo, lo voy a sacar de presentación así se les puedo señalar con la flechita, lo que hace es la antidiurética, es que este túbulo era impermeable al agua, ahora sea permeable al agua. ¿Cómo lo hace? Generando unos poros en las células epiteliales de este conducto, y por esos poros, ¿qué va a pasar? El agua va a poder atravesar la célula y pasar al intersticio, y del intersticio a los vasos sanguíneos, y de los vasos sanguíneos la circulación general. O sea que sería agua que el animal no estaría perdiendo. Si no tengo ADH, este túbulo, como yo les comenté, es impermeable al agua. Entonces, ese animal va a eliminar toda esa agua. Entonces, fíjense que de esa manera, a través del control que existe a través de esta hormona, que es la antidiurética, el animal puede eliminar una orina muy concentrada. ¿Eso qué implicaría que es muy concentrada? Está actuando la ADH y se reabsorbe agua, está pasando agua al intersticio de los vasos sanguíneos, o puede ser una orina muy diluida, con un volumen grande de orina, si yo no tengo ADH. Fíjense que en definitiva la ADH me va a estar controlando el tipo de orina, el tipo de diuresis o antidiuresis que va a tener ese animal. ¿Saben lo que es diuresis, no es cierto? Los tipos ¿Lo puede de decir? Diuresis sería eliminación de orina, ¿no es cierto? Tenemos diuresis, vamos a ver que hay diuresis hídrica y diuresis osmótica. Ya vamos a ver las diferencias entre esas dos. O puede estar en un estado, ¿qué sería? Un estado de antidiuresis. Un estado de antidiuresis es un animal que está eliminando muy poca orina. ¿Sí? Una droga que es antidiurética, ¿qué me estaría haciendo? Que el animal orine menos cantidad. ¿Sí? ¿Entiende lo que es la diuresis y cómo pueden ser? Bueno, entonces fíjense que a través de esta hormona, que es la ADH, el riñón estaría, o ese animal estaría eliminando una orina más voluminosa, más diluida, o una orina más concentrada y con menos volumen. ¿Entienden? ¿Cómo es, digamos? Ese es el control digamos, fino que puede hacer el animal respecto y a través del riñón, ¿no es cierto?, que puede hacer con el agua, a través de la hormona antidiurética. Entonces, la única manera que el riñón puede concentrar la orina, ¿no es cierto?, o hacer una orina más diluida, es a través, digamos, es a través de la existencia de esta médula hiperosmolar. Entonces, está claro para qué está la médula. Si yo acá tuviese 300 miliosmoles, no tuviese esta hiperosmolaridad medular y fuese todo 300 miliosmoles, el animal solamente podría concentrar la orina hasta 300. Sería una orina siempre diluida.
pero gracias a que tengo en la parte bien interna de la médula, llega hasta 1200 o más en algunos animales, quiere decir que el agua de acá va a seguir saliendo y va a poder hacer una orina muy concentrada. Y de ese modo estaría evitando la pérdida de líquido. ¿Lo entienden por dónde viene el tema de la médula hiperosmolar? Porque es importante que exista una médula hiperosmolar. Ahora, otra historia es cómo se genera esa hiperosmolaridad, y ahí sí tendríamos que hablar del mecanismo de contracorriente. ¿Vamos? Profe, Ahora, bien. como el túbulo colector es impermeable al agua, la ADH produce esos poros para que desde ese túbulo se reabsorbe el agua. Claro, digamos, el túbulo colector puede ser permeable, es impermeable o es permeable dependiendo de la presencia de ADH. Si vos no tenés ADH, La orina es más diluida. la orina es más diluida y más voluminosa. Bien. Eso es porque no tenés ADH y no hay poros en las células del epitelio tubular. Sí, bien. Cuando cuando se secreta ADH, se generan esos canales en la célula, el agua se mueve por ósmosis y el animal va a hacer una orina de menor volumen y más concentrada. Y ahí sí es permeable. Por eso hablamos de que esa reabsorción dijimos que era facultativa, porque no es obligatoria. Es facultativa porque depende de la presencia o no de ADH. Gracias. Entonces, por eso es importante que la médula renal sea hiperosmolar, porque me va a permitir justamente absorber líquido, ¿no es cierto? Absorber agua a nivel del túbulo a nivel del túbulo colector, y de esa manera, ¿no es cierto?, hacer una orina más concentrada, más diluida. Acá le estoy planteando los dos extremos, pero podemos tener todas las situaciones intermedias, ¿no es cierto? No es que esto no es blanco y negro, no es que es permeable o es impermeable, sino que tenemos todos los rangos de permeabilidades intermedias, obviamente dependiendo de los niveles plasmáticos que yo tenga de ADH. Bueno, entonces eso en primera instancia. Luego tendríamos que ver el mecanismo de contracorriente, que es justamente el que va a generar, el responsable de generar esa médula hiperosmolar. Y ese mecanismo de contracorriente se da en algunas nefronas, que dijimos que eran las nefronas yuxtamedulares, o sea, son nefronas que están cerca de la médula, están en la corteza, el glomérulo está en la corteza, están próximos a la médula, y esas nefronas tienen una característica, es que tienen asas de Henle muy largas que penetran bien profundamente en la médula. Por ejemplo, esta sería una de esas nefronas, que también las podríamos ver en este dibujo. Fíjense que esta es una nefrona yuxtamedular, y la característica de la nefrona yuxtamedular es que tienen asa de Henle muy, muy largas, que fíjense que penetran bien prácticamente hasta donde, acá tendríamos el cáliz menor, ¿no es cierto? Fíjense que penetra bien profundamente en la médula, mientras que las nefronas corticales, que sería esta, solamente penetran muy poquitito, ¿ven? Acá tengo el asa de Henle descendente, y luego ya comienza el ascendente, y solamente penetran muy poquitito dentro de la médula renal. Acá también tenemos un dibujo. A su vez, estas nefronas yuxtamedulares, fíjense que van acompañadas por un vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, por un capilar que se llama vasos rectos. Es decir, que tengo el asa de Henle, que circula en una dirección, sería acá, y por otro lado un capilar que se llama un
vaso recto que también lo va acompañando y luego asciende y va a la circulación general. Fíjense que los Profe, vasos rectos se originan de la red peritubular. La red de capilares peritubular da origen a estos vasos rectos que acompañan a esas asas de Henle bien largas que penetran en la médula renal. Entonces, las nefronas que son responsables de generar esa hipertonicidad medular son estas nefronas yuxtamedulares que tienen esta característica, ¿no es cierto?, que las hace apropiadas para generar esa hipertonicidad medular. Estas aproximadamente, depende de la especie, pero aproximadamente un 15% de las nefronas de todo el riñón, ¿no es cierto?, de todos los riñones son nefronas yuxtamedulares que tienen este tipo de conformación, ¿no es cierto? Y el restante son nefronas corticales de este tipo. Entonces, ahora vamos a ver el mecanismo que se utiliza para generar esa hiperosmolaridad. En principio, para que ustedes tengan la idea general, ¿qué tendría que ocurrir para mantener una médula hiperosmolar? Es decir, que tenga muchos solutos, tengo que tener muchos solutos y poca agua, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que tiene que suceder para que se genere esto es que el agua no tiene que llegar a la médula, porque el agua me estaría diluyendo los solutos, me estaría haciendo bajar la osmolaridad. Entonces, el agua no tiene que ir hacia la médula, tiene que evitar llegar a la médula. Y por otro lado, los solutos tienen que tratar de reciclar, de mantenerse en la médula para mantener justamente esta osmolaridad elevada. Ese sería el concepto general que ustedes deben manejar a priori, ¿no es cierto? Para poder mantener la médula hiperosmolar, el agua no tiene que llegar a la médula porque si llegara me estaría diluyendo los solutos y me estaría haciendo bajar la osmolaridad. Y los solutos tienen que tratar de mantenerse, retenerse en la médula para de ese modo mantener la hiperosmolaridad. Ese es el concepto general. Entonces, ahora sí, veamos cómo están funcionando los tubos. Acá están viendo esta imagen de esta nefrona yuxtamedular. sí. Bueno, fíjense, acá tengo el glomérulo de esa nefrona que está en la corteza, o sea, fíjense esta parte más clarita, rosa más claro, es la corteza. Entonces, en la corteza tengo el glomérulo, acá tengo la arteriola aferente, el ovillo de capilares y la arteriola eferente. Ahí también les da referencias acerca de la osmolaridad, que sale con más o menos con 300 miliosmoles, digamos, de sangre cuando pasó a través del ovillo de capilares. Después tengo la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, y acá comienza el asa descendente de Henle, que dijimos que era bien larga, ¿no es cierto? E iba bien hacia el vértice de las pirámides, ¿no es cierto? O sea que se penetran bien profundo en la médula. Estas serían esas nefronas yuxtamedulares con asa de Henle muy largas. Entonces tengo el asa descendente, delgada, luego el asa ascendente, delgada, luego la ascendente gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Ahí estaría representado, digamos, todo lo que sería la nefrona. Y de la parte vascular, yo les decía que teníamos el glomérulo, el ovillo de capilares, la arteriola aferente, la eferente. Acá no está representado, pero acá tendríamos el ovillo de capilares peritubulares. Y luego, ¿esto qué sería? Esto sería el vaso recto, habíamos dicho en el dibujo anterior, que acompañaba a esta asa de Henle, ¿no es cierto?, larga que penetraba en la médula. Entonces, fíjense que la característica de este sistema es que estas dos, el asa descendente y el ascendente, están muy cerquita una de otra y a su vez van acompañadas por este vaso sanguíneo. Y en realidad, si ustedes prestan atención a este dibujo, fíjense, el flujo de
El filtrado es en este sentido y el flujo a nivel del capilar sanguíneo del vaso recto es en el sentido contrario, ¿no es cierto? Toda esta conformación particular hace que, y las características, ¿no es cierto?, de permeabilidad de las distintas partes de este sistema, hacen que se pueda generar esa hiperosmolaridad medular. Entonces, volviendo al concepto este que yo les había dicho, ¿se acuerdan que yo les había dicho? El agua no tiene que llegar. Si yo a la médula le agrego mucha agua, ¿qué estaría haciendo? Estaría diluyendo. Entonces el agua no tiene que llegar. Y justamente la porción descendente del asa de Henle, fíjense que es permeable al agua e impermeable a los solutos. ¿Qué quiere decir eso? A medida que el asa de Henle va transcurriendo cada vez más profundamente en la médula, el agua va saliendo. ¿Y a dónde va a parar? A los vasos rectos. Fíjense a la parte venosa, la parte que ya se está yendo, o sea que esto va a la circulación general. Entonces, acá estaría representado lo que yo les decía. El agua no tiene que llegar, justamente no llega porque el asa descendente de Henle es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Entonces va saliendo el agua, los solutos quedan adentro del asa de Henle, adentro de la luz del túbulo, y eso va haciendo que la osmolaridad cada vez es mayor. Esa característica permanece hasta esta porción. Cuando el asa descendente se transforma en ascendente, acá ya cambia las características de permeabilidad. En esta zona empieza a ser, al contrario, empieza a ser impermeable al agua y es permeable a los solutos. Entonces, ¿qué piensa pasar en esta zona? Empieza a salir los solutos, empieza a salir, el más importante es el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces, el cloruro de sodio empieza a salir en esta parte. En el asa ascendente delgada, directamente sin gasto de energía, ¿no es cierto? Y cuando se hace la parte ascendente gruesa, ahí ya empieza el sodio, empieza a ser transportado con gasto de energía, ¿no es cierto? Porque acá ya hay transporte activo secundario con gasto de energía, entonces el sodio es bombeado hacia el intersticio y de ese modo, al ser esta porción es permeable a los solutos, pero es impermeable al agua, ¿qué va a estar pasando con el filtrado en esta zona? Cada vez se va a ir bajando la osmolaridad, porque van saliendo los solutos, pero el agua permanece adentro, ¿no es cierto? Y de ese modo, entonces, a medida que vamos ascendiendo, la osmolaridad va disminuyendo hasta que llegamos a esta zona, aproximadamente cerca de la corteza, donde ya tenemos de nuevo 300 milios, más o menos tenemos 300 miliosmoles por litro, que sería, ¿no es cierto?, la osmolaridad del medio interno. Pero si ustedes se fijan acá, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto tenemos ahí? 100. O sea que ya en el túbulo contorneado distal ya empieza a ser incluso hiposmolar, ¿no es cierto? Porque ya no tengo 300, tengo 100, que en realidad se siguen, estos segmentos tubulares siguen sacando solutos y la osmolaridad me sigue bajando. Como es impermeable al agua, el agua no puede salir, entonces al salir solutos va siendo cada vez más diluida. Entonces llegamos a la última parte del túbulo contorneado distal con una osmolaridad de 100. ¿Claro? Entonces fíjense que vamos de 300, va aumentando, el agua va saliendo y de ese modo va evitando llegar a la médula del riñón. Y luego en la parte ascendente es permeable a los solutos. En esta parte de manera pasiva va saliendo los solutos, fundamentalmente el cloruro de sodio y algo de potasio. Y ya en la parte ascendente gruesa y en el túbulo contorneado distal, ya ahí hay mecanismos de transporte activos secundarios que me van a estar sacando cloruro de sodio, y eso y como esta porción justamente es impermeable al agua, eso va a hacer
que la osmolaridad comience a bajar, ¿no es cierto? Y de ese modo incluso llegamos a 100 miliosmoles por litro, es decir, un filtrado o una orina en formación ya tiene, incluso está por debajo de los 300 miliosmoles que tienen normalmente los líquidos corporales o la osmolaridad del medio interno. Vamos a ver qué implicancias tiene esta hipoosmolaridad, ¿no es cierto?, del líquido cuando sale del túbulo contorneado distal. Entonces, básicamente lo que estaría ocurriendo acá, el agua no, digamos, tiende a evitar, no llega a la médula, y estos iones tienden como a reciclar, ¿no es cierto?, en la médula, permanecen, ¿no es cierto?, concentrados en la médula, y de ese modo yo estaría generando esa médula hiperosmolar. Si lo vemos acá estaría un poco mejor representado lo que sería, justamente acá tenemos el asa descendente de Henle y el asa ascendente, ¿no es cierto? Y acá tenemos el vaso recto. Entonces yo lo que les decía, acuérdense, el asa descendente de Henle es permeable al agua, lo que está representado por estas flechas. Entonces el agua va saliendo y de ese modo se va incrementando la osmolaridad dentro del asa de Henle, y el agua se la va llevando el vaso recto, ¿no es cierto? Y a su vez, los solutos, a medida en la parte ascendente, los solutos van saliendo de adentro del túbulo a través de ese mecanismo de transporte activo secundario. Dijimos que justamente esta parte ascendente es impermeable al agua, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo, a medida que vamos ascendiendo, la osmolaridad va disminuyendo porque va perdiendo solutos, sin embargo, el agua queda en el interior de los túbulos. Y fíjense que a su vez esos solutos que van saliendo, sodio, cloro mayoritariamente y potasio, porque estos son los transportadores particulares que se llaman sodio, potasio, 2-cloro, es un transportador que está en la membrana de las células tubulares de la porción ascendente gruesa, y lo que hacen es sacar sodio, cloro y potasio justamente al intersticio, y fíjense que ese sodio, cloro y potasio, que serían los solutos, van ingresando en este vaso recto, que en este caso está bien en la parte descendente, ¿no es cierto? Y se van metiendo ahí, y el agua a su vez va saliendo y se va a la porción ascendente de estos vasos rectos. De este modo lo que estaríamos logrando es que estos solutos tiendan a permanecer en la médula renal, mientras que el agua se la van llevando estos vasos rectos, ¿no es cierto?, a la circulación general. De ese modo estaríamos generando esta médula hiperosmolar, que a su vez es potenciado de algún modo por una recirculación de la urea, digamos. La urea, que ustedes saben que es una molécula producto del metabolismo de las proteínas, que se elimina a través del riñón. De todas maneras no se elimina, ¿no es cierto?, el 100% de la urea, sino que aproximadamente un 40-50% se va eliminando. Pero lo interesante de esta molécula, que también, digamos, es osmóticamente activa, y la urea, cuando pasa por el túbulo, por la última parte de los túbulos colectores, digamos, en lo que se haría bien en la médula interna, ¿no es cierto?, en la última parte de los túbulos colectores, antes que desemboquen en los cálices menores, esta porción tiene transportadores de urea, es permeable a la urea y tiene transportadores, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se reabsorbe la urea, entra a la porción, al asa de Henle, que también es permeable, pero después ya el asa ascendente gruesa de Henle
el túbulo contorneado distal y las primeras porciones de los túbulos colectores impermeables a la urea. Esta parte que tiene, que se ven que tiene una línea más gruesa, es impermeable. Entonces la urea estaría como reciclando, en la parte, en la médula interna, se reabsorbe, pasa a la médula, al intersticio medular, entonces me estaría contribuyendo, porque son moléculas que son osmóticamente activas, entonces me estarían contribuyendo, ¿no es cierto?, a mantener esa hiperosmolaridad, entran en el asa de Henle fina, y luego estas porciones, y permanece dentro de lo que sería el filtrado en la porción ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, y las primeras partes del túbulo colector son impermeables, de esa manera permanecen adentro de la luz tubular, y luego se vuelven a reciclar en la parte, en la última porción del túbulo colector. De ese modo estaría, como la urea estaría recirculando, y también tengo altas concentraciones de urea a nivel de la médula renal, lo cual también estas moléculas me estarían contribuyendo a crear esa hiperosmolaridad medular. Entonces, ese sería el mecanismo de contracorriente y, digamos, por un lado, utilizando solutos fundamentalmente cloruro de sodio y potasio, y también con la participación de la urea, que también de algún modo estaría recirculando, ¿no es cierto?, en la médula, y también contribuye a mantener esa hiperosmolaridad medular. Entonces, acuérdense, este es el mecanismo de contracorriente responsable de generar una médula hiperosmolar. Después, ¿para qué está la médula hiperosmolar? Justamente por lo que les decía anteriormente. Si yo tengo ADH, fíjense que acá está dibujado en esta figura, fíjense, este sería el túbulo colector que atraviesa toda la médula renal. Entonces, si yo tengo ADH, lo que va a hacer el túbulo colector va a reabsorber agua, porque justamente está transcurriendo por toda la médula renal, que es hiperosmolar, ¿no es cierto? Entonces, al abrirse poros o canales en las membranas de esta célula, el agua por ósmosis se va a ir moviendo al intersticio, y de ahí va a ir pasando a los vasos sanguíneos y se va a ir a la circulación general. Entonces, de ese modo, el animal estaría excretando una orina de menor volumen, como les decía anteriormente, y más concentrada. A ver si tengo alguna... Acuérdense que la ADH es una hormona que se produce, seguramente esto ya lo habrán visto en histología, pero acuérdense, y lo vamos a seguir viendo nosotros, pero recuerden que la hormona antidiurética es una hormona de tipo proteica que se produce en la neurohipófisis, ¿no es cierto? O sea, o en la hipófisis posterior, que sería esto que les estoy diciendo. Bueno, no lo están viendo porque no lo pueden ver, pero sería acá en la hipófisis posterior. En realidad, o neurohipófisis, la hormona se produce en estos núcleos del hipotálamo, y de ahí, donde están los cuerpos neuronales que producen la hormona, luego esa hormona viaja a través de los axones y se almacena en esta zona. Entonces, cuando viene un estímulo, lo reciben estas células se despolarizan y liberan la ADH, la cual pasa a la circulación sanguínea y va por circulación, llega al riñón, a los túbulos colectores, y ahí lo que va a hacer la hormona es aumentar, ¿no es cierto?, la permeabilidad al agua, y el agua se va a reabsorber a ese nivel. Justamente porque existe la médula que es hiperosmolar. Entonces, este sería, digamos, un poco el mecanismo de acción de la ADH. Acá tenemos representado en esta figura, tenemos esta sería la luz tubular,
Estas son las células epiteliales del conducto colector, del túbulo colector, el intersticio y los vasos sanguíneos. Entonces, a través de circulación viene la vasopresina o ADH, acuérdense que son sinónimos, ¿no es cierto? ADH o vasopresina. Estas células tienen receptores a la vasopresina y lo que hace, una vez que se une la hormona a su receptor a través de mecanismos de señalización intracelulares, lo que hacen es que estas vesículas que contienen justamente la acoporina 2, que es ese canal de agua, ¿no es cierto?, o para agua. Entonces, estas vesículas intracelulares, estas son como, son vesículas que tienen la misma estructura que la membrana plasmática, ¿no es cierto? Y tienen, estas vesículas contienen las aquaporinas, que son proteínas que forman un canal para el agua. En este caso particular es la acoporina 2. Entonces, lo que hace la hormona es que estas vesículas se trasloquen, se muevan dentro de la célula y se fusionen con la membrana citoplasmática, y de esa manera quedarían en la membrana citoplasmática las aquaporinas, y eso crearía el canal que permite que el agua se mueva por vía transcelular a través de la célula y pase al intersticio y a los vasos sanguíneos. Entonces, este ya sería el mecanismo molecular a través del cual la vasopresina, actuando a nivel de las células del túbulo, las células epiteliales del túbulo contorneado, del túbulo colector, perdón, estarían haciendo que estas aquaporinas 2, ¿cierto?, se trasloquen a la membrana. Si ya están preformadas, por eso la acción de la hormona es relativamente rápida, y lo que hace que estas vesículas se trasloquen a la membrana, y entonces ya la membrana quedaría con los canales de agua, y el agua por ósmosis, ¿no es cierto? ¿Cómo se mueve el agua desde la luz tubular al intersticio de los vasos sanguíneos? Justamente por ósmosis. Y esto se daría porque dijimos que el intersticio era hiperosmolar, ¿cierto? Es hipertónico. Entonces, eso genera la fuerza para que el agua se mueva en esta dirección. ¿Quién genera ese intersticio hipertónico? Justamente el mecanismo de contracorriente que estuvimos explicando hace unos minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, mecanismo de contracorriente, conclusión, mecanismo de contracorriente genera una médula hiperosmolar. La médula hiperosmolar es fundamental para que el riñón pueda hacer el control de la excreción del agua, ¿no es cierto?, a través de la hormona antidiurética, o que excrete más agua o que deje de excretar, ¿no es cierto?, que dependiendo si está presente o no la hormona antidiurética. Si tengo antidiurética, van a estar estas aquaporinas en la membrana y el agua se va a reabsorber. Entonces, de ese modo, el animal estaría eliminando una orina de menor volumen y más concentrada. Estaría en un estado, dijimos que era de antidiuresis, ¿no es cierto? Porque está eliminando menos cantidad de orina. Por el contrario, si hay exceso de líquido, el animal tiene que eliminar agua, y ¿cómo lo hace? Justamente inhibiendo la producción de ADH. Si tengo poca ADH, todas las aquaporinas, o la mayor parte, van a estar en las vesículas dentro de la célula, no van a estar en la membrana celular, y estas células, si no tienen las aquaporinas en la membrana, en la parte luminal, ¿no es cierto?, no podrían reabsorber agua. Y esa es la manera en la que el riñón puede, ¿no es cierto?, regular el volumen del líquido extracelular o la excreción de agua, ¿no? Sí. ¿Y cómo se inhibe la producción de ADH, digamos, para que salga una orina diluida cuando hay mucha cantidad de líquido? Bueno, tendríamos que ver cuáles son los estímulos para ADH. A ver si vamos a pensar primero, vamos a pensar cuáles son los estímulos para ADH.
Y después, de ahí va a surgir lo que vos estás preguntando. A ver, vamos a ver si voy a cambiar. Voy a poner la otra cámara, a ver si pueden, así usamos un poco el... Ah, ahí está, no se ve bien. Bueno, a ver. No está bien la cámara esa, así que déjenme cambiar. A ver si pueden... No sé si van a ver la pizarra con esta. Ustedes después me dicen a ver si ven o no. Vale, a ver si me alcanzan a ver. Díganme si pueden ver algo que escribo en la pizarra. Entonces, ¿dónde dijimos que se producía la ADH? En la hipófisis. La neurohipófisis. Claro, en realidad acuérdense que se produce en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y a partir de la neurohipófisis se libera. Esa es un poco la idea. Bueno, ¿cuáles serían los estímulos para la libertad? Después, la ADH, ¿qué hacía? Formaba los poros en el túbulo colector para que absorba agua. Al túbulo colector y aumenta la reabsorción de agua, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora veamos a ver cuáles son los estímulos para que se produzca ADH. Y acá ya empezamos como a integrar un poco más, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los estímulos? A ver. Porque me estarían estimulando la producción y la liberación de ADH. A ver si le salen algunos. Aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Quién? De la osmolaridad plasmática. Sí. Entonces, aumento de la osmolaridad. ¿Eso quién me lo capta? ¿Quién capta el aumento de la osmolaridad? ¿Quién será? Quimioreceptores. ¿Cómo se llaman los receptores? Los osmoreceptores. Osmoreceptores, bien. ¿Dónde están? En el callado aórtico y el seno carotídeo. No. Esos son varoreceptores. ¿Dónde están los osmoreceptores? En el hipotálamo. En el hipotálamo. Bien. ¿Y esos osmoreceptores qué van a hacer? Esos me estimulan la producción de ADH. ¿Sí? Lo cual es lógico o no, porque si tengo un aumento de la osmolaridad plasmática, el riñón retiene agua para tratar de corregir ese aumento de la osmolaridad. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa más? Aparte de ese estímulo, ¿qué otro estímulo puede ser para ADH? Deshidratación puede ser, profe. La angiotensina 2. La angiotensina 2. ¿Cómo? Que da la sensación de sed con la reabsorción de agua. ¿La angiotensina 2? O sea, Sí, claro la angiotensina 2 produce, va al centro de la sed y te lo produce la estimula. secreción. A su vez también te estimula la producción de ADH. Ya vamos a ver de dónde proviene y cuáles son los estímulos para producir angiotensina 2. Ahora vamos a concentrarnos en la ADH.
Después ustedes pueden hacer un diagrama integrando todos estos conceptos, ¿no? ¿Qué otro estímulo más? ¿En qué otra circunstancia el animal necesitaría no eliminar tanto líquido? En un consumo elevado de sales. De sal. ¿Cómo? Animal que En está hemorragia. ¿En hemorragia, profe? ¿No? un En animal que está hemorragia. tratado. Bueno, en una hemorragia, bien. ¿Y quién me capta esa? Me parece bárbaro. En la hemorragia no van a estar estimulados los homorreceptores, pero ¿quién va a estar estimulado en la hemorragia? ¿Hay algún otro receptor que me capte que hay poca sangre? ¿El parasimpático? ¿No? Los receptores de volumen. Los Claro, los varos. varos A ver, ahí vamos. ¿Receptores volumétricos o receptores de baja presión? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaban esos? En el callado aórtico y el seno No, esos son varoreceptores, son de alta presión. Los volumétricos o de baja presión, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y me captan volumen. En los ventrículos, No. Puede haber algo, pero ¿en qué ventrículo? ¿Dónde va a estar para ver que tengo poco volumen? Las aurículas, ¿En cuál aurícula? creo que era la derecha. En la de, No, la claro, izquierda. más sobre todo en la aurícula derecha y en las grandes venas, ¿no es cierto? Bien. Esos receptores volumétricos captan cuando hay menos volumen, son tipo de mecanoreceptores, y esos también me van a estimular la producción de ADH. ¿Estamos? Fíjense que cuando se produce ADH, lo que va a hacer el riñón es reabsorber agua, es decir, va a estar dejando de eliminar agua, líquido. Profe, ¿en dónde se encontraban los receptores de baja presión? Estos están en la parte derecha del corazón, la aurícula derecha, en las grandes venas. La parte venosa, en la parte de baja presión. Por eso se llaman receptores de baja presión. Acuérdense que los varoreceptores están captando la presión arterial, que es la presión más alta, ¿no es cierto? Estos receptores son de baja presión o receptores volumétricos, porque me están captando la disminución del volumen sanguíneo. Los otros me están captando la presión arterial. ¿Estamos? Profe. Entonces, vos me preguntabas cuáles eran estos estímulos, todos estos factores me están aumentando la liberación de ADH. ¿No? Sí. Yo quiero que haya poca ADH, ¿cómo hago? No tengo todo esto. Se inhibe. Claro. Profe. Si la osmolaridad está correcta, si tengo poca angiotensina y si los receptores volumétricos no están estimulados, la producción de ADH baja. ¿Sí? En ese caso, el animal va a tener una orina. ¿Cómo va a ser la orina? Diluida, profe. Una O sea, orina. va a tener... Exactamente. ¿Concentrada? Vamos a hacer de cuenta que ustedes toman mucho líquido, toman mucho mate. Ahora, mientras estamos en clase, toman mucho mate. ¿Cómo van a tener ustedes la ADH?
Inhibida. Inhibida, claro. Van a tener gran volumen de orina, ¿no es cierto? Muy diluida. ¿Por qué es eso? Y porque está inhibida la hormona, la ADH. Claro, y el riñón no está reabsorbiendo. Absorbiendo agua. Todo ese porcentaje que dijimos de un 13%, que era reabsorción facultativa, no se va a estar produciendo. Entonces, ustedes van a estar haciendo una orina con mucho volumen y muy diluida. Eso se conoce, ¿cómo se conoce eso? Sería una diuresis hídrica. Diuresis hídrica. ¿Vamos? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y la diuresis osmótica? ¿Sería el otro? ¿Cómo sería? ¿La diuresis osmótica sería cuando aumenta la presión osmótica en la médula? No, ¿no? No, sería una orina más concentrada. No. Claro, O pues, sea, si es más No, concentrada es porque... en general la médula siempre mantiene más, puede cambiar esa hiperosmolaridad medular, pero en general está siempre presente y más o menos en ese, más o menos. Entonces, ¿cómo sería la diuresis osmótica? Ahí tenemos, ahí fíjense, viendo lo que les estoy compartiendo, tenemos diuresis y antidiuresis, ¿ven? Diuresis puede ser diuresis hídrica, en mayor volumen de orina y es hipotónica. Por ejemplo, la sobrehidratación, lo que yo les decía, ustedes toman mucho mate, toman mucha agua, toman muchas cervezas y en ese caso sería una diuresis hídrica. Un mayor volumen de orina que es hipotónica. La diuresis osmótica es mayor volumen de orina porque es diuresis, pero es porque hay un arrastre de líquido por parte de algún soluto que se está eliminando por la orina. Por ejemplo, cloruro de sodio, glucosa. ¿Vamos? En caso de un animal diabético, tendría una diuresis No, osmótica. ese sería un ejemplo de diuresis osmótica. ¿Entendés? Porque la glucosa te permanece en la luz de los túbulos. Acuérdense que esa glucosa que no se reabsorbió y está en la luz del túbulo es osmóticamente activa, o sea que te va a retener agua, ¿no es cierto?, dentro de la luz. Entonces el animal va a estar eliminando un mayor volumen de orina, pero no es diluida, es una orina que no tiene cierta concentración. No es súper concentrada, pero tampoco es una orina diluida, que en realidad es la glucosa o algún soluto que está reteniendo líquido, ¿no es cierto?, dentro de la luz del túbulo. ¿Vamos? Y la antidiuresis es la disminución del volumen de orina, generalmente es hipertónica, ¿no es cierto? Por ejemplo, durante una deshidratación. Un animal que está deshidratado está en antidiuresis. Está justamente porque hay altas concentraciones de hormona antidiurética, lo cual determina que se reabsorba mucha agua, entonces el animal va a estar haciendo una orina muy concentrada y con poco volumen. Profe, y por ejemplo, en un animal que está en ejercicio, ¿tendría una antidiuresis? No, porque todo depende si toma o no toma agua. Generalmente, sí, depende, o sea, tendrías que ver después de la actividad física, si está deshidratado, sí, puede ser que entre en una antidiuresis. Podría ser. Claro. Profe, ese teórico que usted está dando no es el que han subido al CIAL, ¿verdad? No, este es uno que yo tengo, ya después se los voy a subir. Ah, buenísimo. Hay dos en el CIAL, uno que lo subió o que es, digamos, está elaborado. En realidad algunas cosas son comunes a esas, las que yo tengo son los mismos, pero hay otras que no, digamos, porque esta es una versión mía. Pero después, Claro, después se los comparto. Profe, Sí. porque el teórico que han subido
como que tiene muchas imágenes y no explica nada, es como si fuera un teórico para que expliquen. Y bueno, sí, es lo que estamos haciendo un poco acá. Si quieren, si tienen alguna duda, podemos ver algo del teórico, no tengo problema. No, estaría bueno que suba porque yo me estoy guiando con lo que es el Face, con el grupo de Face, y veo todo ahí, digamos. No le doy mucha bola al CIAL, pero este está bastante completo, estaría bueno que lo suba. Sí, está casi todo lo mismo que los otros y alguna cosita más. Bueno, sí, yo después se los comparto. Entonces, un poco para redondear, entonces, ¿cuál sería la idea principal? Que de algún modo ya lo estuvimos discutiendo. El mecanismo multiplicador de contracorriente sirve para crear la hiperosmolaridad en la médula renal. Eso está claro, ¿no? El mecanismo de contracorriente, sí. ¿Para qué sirve? Sirve para crear una médula hiperosmolar, que el riñón siempre tiene la médula hiperosmolar, no es que la tiene cuando el animal está deshidratado o cuando está hiperhidratado, está siempre, la médula renal es siempre hiperosmolar. Y el mecanismo de contracorriente es el mecanismo fisiológico que la genera. Y esa hiperosmolaridad medular es un prerequisito para que los riñones puedan reabsorber agua o dejar de hacerlo a expensas de la hormona antidiurética, que es lo que estuvimos hablando. Entonces, por ejemplo, un animal que está sobrehidratado tiene poca liberación de ADH o tiene poca ADH circulando y eso hace que el riñón excrete mucha agua, ¿no es cierto? Entonces, la excreción de agua por riñón es elevada. En un animal que está deshidratado, tiene altas concentraciones de ADH o gran liberación de ADH y la excreción de riñón, la excreción de agua por parte del riñón está reducida en un intento por retener o dejar de perder líquido. ¿Vamos? Sí, profe. ¿Cuál es la idea general? ¿Tienen alguna duda? Que hable. Si alguien tiene alguna duda, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, vamos a volver. Déjenme ver un poquito el tema de la guía, a ver dónde andamos, qué nos estaría faltando. Profe. Sí. ¿Hay chance de que mañana volvamos a conectarnos? ¿O? Sí, hay chance. Mañana o el viernes. El viernes estaría bueno para hacer un video también. Bueno, puede ser, cuando ustedes quieran. No tengo problema. Mañana puedo hasta las 4:30 más o menos, y si no el viernes, cuando ustedes quieran. Yo diría el viernes, profe, para más o menos tener todos los temas ya estudiados y sacar una idea en común y sacarnos las dudas ahí de todos los temas. Bueno, lo que pienso si yo. mañana alguno tiene alguna cosa particular, también nos podemos conectar un rato, digamos, eso manéjenlo ustedes. Si por ahí alguno de ustedes van estudiando y tienen algunas dudas, me dicen, me avisan, obviamente, un poco de anticipación, nos conectamos, no hay problema. Si no, profe, por WhatsApp podemos irnos sacando las dudas. Sí, también. Lo que les resulte más práctico. Bueno, yo estoy viendo que por acá creo que más o menos quedan algunas cosas, algunas de estas preguntas sin contestar, pero me parece que las podemos aplicar directamente a los problemas. Así que nos quedaría algo de equilibrio ácido-base. No sé cómo quieren que lo manejemos. Si quieren, se los doy yo ahora rápidamente, tipo teórico, y después ustedes lo aplican en los problemas.
Sí, estaría ¿Parece? buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer así. En lo que nos queda, vamos a ver ahora en un ratito, yo les voy a dar algo, va a ser general, digamos, pero lo más importante de la participación del riñón en el mantenimiento del ácido base del animal o del equilibrio ácido-base. Y después ya nos ponemos a responder las preguntas y ahí van surgiendo todo lo que serían las preguntas de clearance, de aclaramiento, que hay algunas, incluso algunos problemitas con números y demás que no sé si los habrán hecho. La situación 6, por ejemplo. La situación 6 es más para sacar la... no, sí, la 6 es para el clearance. La 7 para el coeficiente de ultrafiltración. La 8 para clearance. Y después hay algunos problemas que me parece que ni siquiera los vamos a ver porque no me parece que son muy relevantes por lo menos en este momento que estamos transcurriendo. Bueno, entonces hacemos así. ¿Están todos las antenas Sí, estamos preparados. preparadas? Bueno. Profe, ¿puede cortar el video y volverlo a poner? Cosa que no sea Sí, tan voy a largo. hacer eso porque si no se va a hacer muy largo. Déjenme cortarlo un ratito. Estás atento a todo, ¿eh? ¿Cómo?